Hola de nuevo a todos y a todas. Muy buenas tardes o noches o días. Bienvenidos a una nueva temporada de Mentes y un nuevo capítulo de hoy. Eh, hoy vengo acompañada de mis amigos que se van a presentar. Hola, yo soy Diana Miranda, nuevamente con ustedes. Hola, Samar Barragán. Pelín Galeana, mucho gusto. Emilia Octavo, aquí de nuevo. Y Franco Robles. Bueno, ya que se presentaron mis amigos, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que va a ser un poco más interesante, que es sobre el racionalismo. Y bueno, más que nada el racionalismo es el modelo geocéntrico, el astronómico. Es superado por Copérnico con su sistema heliocéntrico, físico por Galileo, siendo de fundamental importancia las aportaciones de Kepler y las de Newton. Exacto. Y dentro de la filosofía, el racionalismo ha sido una de las corrientes más influyentes en la historia del pensamiento occidental. De hecho, algunos de los filósofos racionalistas más conocidos son René Descartes, Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm Leibniz. René Descartes es considerado el padre del racionalismo moderno, porque planteó que la razón es la única fuente confiable de conocimiento. En su obra Meditaciones Metafísicas, propuso la famosa frase cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo, que aunque todo puede ser cuestionado, el acto de pensar es la prueba indiscutible de nuestra existencia. El racionalismo no se quedó solo en la filosofía, sino que también influyó en la ciencia y en las matemáticas. Por ejemplo, Descartes desarrolló la geometría analítica, la cual permitió representar ecuaciones matemáticas en coordenadas cartesianas, y sin su trabajo probablemente hoy no tendremos muchas herramientas matemáticas que usamos en la actualidad, como en la física, en la ingeniería y la tecnología. Además, Leibniz, quien no solamente fue un filósofo, sino también él creó el cálculo diferencial integral, casi al mismo tiempo que Newton. Él defendía la idea de que la lógica y las matemáticas eran el lenguaje universal para entender la realidad. En el siglo XVII, él propuso un sistema de cálculo binario, el cual sentó las bases de la computación moderna. Entonces, básicamente, sin el racionalismo, la informática no existiría. Y también pues, está Spinoza, quien llevó el racionalismo a la ética y a la política. Él creía que la razón podía ayudarnos a entender el mundo de manera objetiva y liberarnos de prejuicios religiosos o culturales. Su obra Ética plantea que toda la naturaleza está regida por leyes racionales, incluso las emociones humanas. Pero aquí viene lo más interesante. El racionalismo plantea que el conocimiento verdadero no proviene de la experiencia, sino de la razón, como lo dice su nombre. Esto entra en conflicto con otra corriente filosófica, que es el empirismo, como fue el episodio pasado, que sostiene que todo el conocimiento viene de la experiencia sensorial. Por ejemplo, para un racionalista, la existencia de Dios podría demostrarse a través de la lógica sin la necesidad de pruebas físicas, mientras que un empirista dirá que sin evidencia no podemos afirmar que existe algo. Bueno, ahora llevando este debate a la actualidad, podemos ver al racionalismo en muchas otras áreas, como la inteligencia artificial, que tiene dos enfoques. El racionalista, que cree que puede construir una inteligencia basada sin reglas ni lógicas y sin necesidad de una experiencia previa, o el empirista, que defiende que la inteligencia artificial debe aprender de los datos y la experiencia. Un desarrollador no necesita probar físicamente un algoritmo para saber que va a funcionar. Siguiendo las reglas lógicas y matemáticas, puede predecir que el comportamiento del código antes de que él mismo lo ejecute. Lo mismo ocurre en la ciencia. Muchos descubrimientos no se hicieron a través de la experimentación directa, sino mediante el pensamiento lógico y matemático. Einstein, por ejemplo, desarrolló la teoría de la relatividad con ecuaciones antes de que pudiera ser probada experimentalmente. Entonces, de aquí me surgió una pregunta. ¿Es posible adquirir conocimiento sin necesidad de la experiencia? ¿O siempre necesitamos comprobar las cosas con nuestros propios sentidos? El racionalismo se opone al empirismo, es decir, si bien se conocen que vienen de la propia experiencia sensorial,
Eh, en sí, ambos términos tienen esto en común, que ambos se basan en algún tipo de comprobación y se puede dar por medio de una comprobación simple. Ambos ocupan lo que sería, primero que nada, un objeto o una materia en la cual se basen y pues se llevan diferentes metodologías, pero al final de cuentas su similitud es que ambos buscan darle una respuesta al conocimiento. Y bueno, había escuchado mencionar a mi compañero Franco hablando de René Descartes, y para conocer un poco más de este filosófico, René Descartes nació en Francia el 21 de marzo de 1596 y murió en Suecia el 11 de febrero de 1650. Fue un filósofo matemático y físico, y uno de sus libros y obras mucho más importantes que dio una revolución en la filosofía fueron las Meditaciones Metafísicas y el Discurso del Método, los cuales este libro tiene primero Meditaciones Metafísicas. En su obra, René nos habla respecto a la duda sistemática, el cuestionamiento de todo y lo que todo se podría poner en duda. Su objetivo es llegar a una verdad absoluta, y uno de sus puntos más famosos de su trabajo, el cual es su frase más reconocida, cogito ergo sum, pienso y luego existo, que establece la capacidad de dudar o pensar es la prueba de nuestra propia existencia. Aunque claro, también pensamos y algo existe, aunque no verdaderamente en nuestro mundo. Uno de estos serían como las caricaturas, como la profe lo había planteado en una clase pasada, en donde pensábamos en un ser imaginario. Hasta cierto punto él no existe como nosotros, o al menos no en nuestra dimensión. Él no puede pagar facturas como nosotros, no puede hablarnos realmente, y nadie más lo puede ver a menos de que se expliquemos a alguien o sea un personaje famoso o reconocido y también se lo pensemos, pero al pensarlo y al visualizarlo sigue existiendo como tal. Otra cosa que se pone en discusión es respecto a los animales. Ellos no llegan a tener el mismo pensamiento que nosotros ni a cuestionar lo que nos rodea. Ellos siguen un patrón y también siguen su instinto animal. No sé si me doy a entender. Bueno, pero pues hablando sobre el racionalismo, regresando al tema, el origen pues del racionalismo se halla en la revolución científica del siglo XVII, como lo hablamos en el capítulo anterior sobre las revoluciones científicas. Pero en fin, el racionalismo situó el problema del conocimiento en el centro del debate filosófico al preguntarse tanto por el origen y el fundamento del conocimiento, verdadero como método más adecuado para alcanzar pues la verdad desde las ciencias y pues de todo lo que conocemos. Aunque lo que es la repercusión de la obra de Descartes y sobre lo que es su perspectiva del racionalismo ha sido definitivamente en la historia del pensamiento al situar la cuestión del conocimiento y la verdad en el centro de un debate filosófico, iba a decir físico, algo que perdurará en el siglo XX, como lo que muestra el racionalismo crítico de Popper. Para esto se van a preguntar quién es Popper. Popper fue un filósofo austriaco-británico que hizo contribuciones significativas en lo que fue la filosofía de la ciencia y la epistemología y la filosofía política. En lo que es el racionalismo crítico, que fue su aportación, fue que desarrolló una forma de racionalismo que enfatiza la importancia de criticar y la falsación, si no me equivoco, si es así, la falsación en la búsqueda de la verdad. Él hacía lo que es el cuestionamiento de, en verdad, lo que tú me estás diciendo es todo lo que hay. No sé si me doy a entender. Y de hecho sí creo que me resulta algo fascinante, algo que me resulta fascinante del racionalismo es que no solo cambió la manera de pensar de los filósofos, sino que pues también influyó directamente en el desarrollo de las ciencias modernas. Por ejemplo, Descartes, con su método lógico y matemático, estableció las bases para entender el mundo a través de los principios universales, que luego pues científicos como Newton tomaron para desarrollar sus leyes de la física, justo como lo mencionó mi compañera Ximena al principio. Es decir, que el racionalismo pues no solo se enfocaba en las ideas abstractas, sino que también buscaba aplicar ese conocimiento a la realidad. Y creo que esa es una de las grandes lecciones del racionalismo. Usa nuestra capacidad de razonar para comprender y transformar el mundo. Bueno, yo quisiera citar algo que vimos en clase que se me hizo bastante
importante es cómo entender, por ejemplo, el empirismo por medio de un paradigma cristiano, entender la realidad por medio de Dios, no por la razón, no por la ciencia. El conocimiento divino es de un grupo selecto de personas, es un dogma, nulo conocimiento, pensamiento y expresión de la Santa Inquisición. Y la eclesiástica es una fuente de conocimiento de la Biblia que rescata a los griegos, a la literatura grecolatina y mezcla de filosofía y métodos de interpretación cuya finalidad es comprender la revelación religiosa. Pues ambos paradigmas en este empirismo vendrían dándole respuesta a lo que sería cómo es su conocimiento por base de Dios. Entonces, resulta bastante interesante. Esto ha sido todo para este bello capítulo. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí viendo y escuchando. Y pues nos vemos para el próximo capítulo. Bye. Bye. Adiós. Bye. Chao.